Buen día, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar otra vez con ustedes en esta tarde o mañana. No sé a qué hora pueden ver ustedes este video. He hecho todo preparado para que salga bien. Espero que así sea. Siempre tengo mis dudas personales. Gracias, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar aquí otra vez participando en este video. Espero que hayan recibido el anterior. Si no, también lo pueden obtener, ustedes saben, en la página de la iglesia de YouTube. Ahí lo pueden repetir. Siempre les animo a compartirlo con otras personas. Como el Señor lo quiera usar. Lo hacemos para su honra y su gloria y no para ninguna otra cosa. Aquí estamos estudiando todavía el libro de Hechos, capítulo 2. Tenemos que terminar hoy la parte del 14 al 41, que lo empezamos la semana pasada. Hechos 2, 14 al 41. Vamos adelante. Gracias a Dios. Las noticias todavía siguen siendo halagadoras para todos. Gracias por sus comentarios y por sus likes o por algunos comentarios que me hacen en WhatsApp o en YouTube, en otras partes. Gracias, hermanos, porque siempre animan a uno sus respuestas, sabiendo que estoy llegando, que estoy allá, que donde quiera que usted puede presenciar este video. Qué bueno que Dios lo use para su honra y su gloria. No es para nuestra gloria, que Dios lo use como Él quiere. Perdón, siempre les digo, usen todo lo bueno, desechen todo lo malo. La palabra del Señor nunca vuelve vacía, así que estamos usando la palabra del Señor. Para Él sea toda la honra y toda la gloria. Vamos a orar y luego leo la palabra y continuamos con este estudio. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más a través de este medio y poder compartir tu palabra, Señor. Úsalo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Por tu Espíritu Santo, usa tu palabra para llegar a nuestros corazones. Y ahí, Señor, que tus palabras traigan el fruto que tú quieres para nosotros. Gracias por mis hermanos que comentan, que saludan, que expresan agradecimiento. Gracias porque es parte, Señor, del compartir entre hermanos. Bendice a cada uno. Sabemos los tiempos difíciles que estamos pasando. Algunos están fuera del país, otros están viajando. Sabemos que nos ven en Venezuela, en Guatemala, nos ven en Centroamérica, también en otros lugares, Señor. Sigue bendiciendo esto, Señor. Y aún los Estados Unidos llegamos a muchos sitios. Sigue bendiciendo esto, Señor. Sigue usándolo. Es tu gloria y no la nuestra. Es tu poder y no el nuestro. Es la iglesia tuya y no la nuestra, Señor. Padre, somos instrumentos en tus manos. Permítenos vivir humillados delante de ti, sabiendo que toda honra y toda la gloria es tuya. Y nada es para nosotros, porque tú no compartes tu gloria. Tú no compartes tu honra. Tú nos usas como siervos. Y al final, Señor, seremos siervos inútiles si hacemos solamente lo que tú has pedido que hagamos. Padre, permítenos reconocerte siempre como Señor, siempre como Salvador, siempre como Dios, siempre como dueño de la obra, Señor. Y que nos mantenga eso humildes delante de ti, reconociendo siempre tu poder y tu acción. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, voy a leer otra vez entonces para todos Hechos capítulo 2, versos 14-41, que ya dijimos la semana pasada que es un pedazo largo, pero creo que hoy podemos terminarlo haciendo algunas consideraciones muy importantes. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo, a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visión de los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu sobre todos mis siervos y mis siervas profetizarán. Y arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo consentimiento de Dios.
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de sus angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo, mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu mano sufra corrupción, que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba, insistiendo: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Dios bendiga su palabra, que es santa y promete sobre ella traer la respuesta. Siempre hemos dicho, y se ha escuchado en muchas cosas, que el cristianismo es Cristo. No puede haber cristianismo sacando a Cristo de la historia, ¿verdad? Y Pedro, en su discurso inicial, y que aquí vemos en este pasaje, y cuando digo inicial es porque recuerda que estamos hablando de que comienza esa nueva era de la iglesia a través de todas estas cosas. No que comienza este día exactamente, pero son sin duda que son sus primeros días. Y él refleja cuando dice que cada paso de la trayectoria de Cristo, por eso lo explica tan claro, cada paso de la vida, de la trayectoria de Cristo, abre una puerta a alguna faceta de nuestra fe y de nuestra práctica del cristianismo. Y aquí lo vamos a ver en ese primer sermón evangelístico que se predica aquí en este comienzo de la iglesia. Por cierto, un sermón muy fructífero, ya vemos los resultados, ¿verdad? Así que Dios lo usó. Y Lucas copia mucho de este sermón y lo extenso, y lo aclara y lo coloca como un buen ejemplo para nosotros de sermones evangelísticos que podemos usar. Y vamos a ver algunos de los puntos más importantes que Pedro resalta, que sin duda debería estar también incluido en nuestro mensaje cuando hablamos acerca de Cristo, ¿verdad? Pedro comienza diciendo, y estoy nombrando nomás los puntos, después los desglosaremos, algunos de ellos. Empieza hablando del tema de la encarnación y el ministerio de Cristo mismo. Y lo hace de varias maneras. Mostró que no era un simple humano, un simple hombre. Jesús es mostrado aquí por Pedro de verdad como la respuesta de Dios al gran dilema humano del pecado. Jesús es presentado a través de la encarnación y todo su ministerio como esa. Por eso en el versículo 22 hace mucho énfasis Pedro en este tema, ¿verdad?
cuando dice, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios ante ustedes por medio de él, como bien lo saben. Ustedes saben lo que hizo Cristo sobre la tierra, así que así lo presentó, acreditado por Dios. Su muerte, claramente dice Pedro también en el verso 23, logró la salvación para el ser humano. Su muerte en la cruz logró la salvación para el ser humano. Ahí en el 23 lo dice, ustedes pueden seguirlo viendo. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz, ¿verdad? Y también afirma que su resurrección confirmó entonces lo que él había dicho y toda la obra. Por decir así, su resurrección lo valida. Y del 24 en adelante, él dedica mucho tiempo al tema de la resurrección. Tema muy importante, por cierto, siempre en el ministerio evangelístico de la primera iglesia. Luego también habla de la exaltación de Cristo, que hizo posible que esa exaltación pudiera enviar al Espíritu Santo, quien hace realidad, por decir así, esa salvación en nuestra vida. Recuerden, el agente de salvación en nuestro corazón es el Espíritu Santo. El que obra en nosotros es el Espíritu Santo. El que despierta el corazón muerto del pecador es el Espíritu Santo cuando obra y le permite entonces oír esa salvación. En el verso 33, en el verso 39, Pablo hace esos énfasis. La exaltación hizo posible entonces la subida de Cristo al cielo. La exaltación de parte de Dios, de Jesús, hizo posible que Él entregara o derramara el Espíritu Santo sobre sus hijos. Y otra vez lo digo como agente de la salvación, quien hace real la salvación en nuestra vida. Su actual estado de exaltación de Cristo confirma entonces también su señorío. Cristo es Señor, y ese carácter mesiánico que los judíos estaban deseando ver. Además, las respuestas a ese reinado durante el cual dice la palabra que Él someterá toda rebeldía en contra de Dios. Cristo entonces es declarado Señor, Mesías y Rey. Bendito sea el Señor por esas cosas. Pueden verlo ahí en los versos 34, 35, 36. Solamente quiero dar estas ideas generales para que ustedes puedan desarrollar. Hermanos, háganlo. No solamente dedíquense a escuchar el mensaje, el video. Traten de siempre referirse a la palabra del Señor para que estas cosas puedan surgir más en su vida. También habla Pedro, implícitamente en el verso 35 de esa segunda venida, cuando Él podrá completar su obra. Implícitamente Pedro toca ese tema ahí. Y también al final dice que en vista de que Jesús, de quién es Jesús y de lo que Él hizo, nuestra salvación depende completamente de Él. Él ganó para nosotros la salvación. No depende de mi esfuerzo, no depende de mi lucha, no depende de mi búsqueda. La salvación depende de Él, de quién es Cristo y lo que Él hizo por mí. Y para recibir esa salvación, yo debo, sobre todo Pedro lo explica claramente, admitir esa necesidad que tengo. Arrepentirme de mis pecados y aceptar ese regalo que me da Dios a través de Cristo Jesús como Salvador y su salud. Esto es seguido por la llenura o la habitación o la investidura del Espíritu Santo en nosotros, y por supuesto Pedro también lo liga con nuestro bautismo en el nombre de Jesús. En el verso 38 él lo aclara pacíficamente. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí está el completo, el paquete de todo lo que Pedro implica en este gran mensaje que ha lanzado ante estas personas. Específicamente habla del mensaje de la vida de Cristo y ese mensaje evangelizador. Y Pedro comienza su mensaje describiendo con detalle la vida de Cristo, la cual es, por cierto, un gran recurso, y así lo sugieren los 4 evangelios que tenemos al principio del Nuevo Testamento. Esos 4 evangelios no son la biografía de Cristo. Esos 4 evangelios son los testimonios de hombres que anduvieron a su lado y testificaron, aún a costo de su muerte, lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron y lo que ellos experimentaron al lado de Jesús. Hablan de esos testimonios de Cristo, de esas buenas nuevas de salvación, y todos los autores de esos 4 evangelios lo narraron como algo propio.
Ahí, por cierto, si nosotros vamos a Juan, capítulo 20, el verso 31, hay un verso también importantísimo que nos narra Juan 20, 31. No estaba tan lejos, ¿verdad? Déjenme leérselo para que lo vean. Juan 20, 31. Miren lo que dice. Dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan lo dice claramente, se ha escrito esto, esta vida de Jesús se ha escrito, este testimonio de Jesús se ha escrito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Así que tenemos claramente el propósito descrito de esos testimonios. Y cuando nosotros evangelizamos, deberíamos usar más la vida de Cristo y explicarles más a la gente quién es Él. Y esos 4 evangelios son un gran ejemplo, deben formar parte mucho de nuestra predicación y es muy importante. Ahora, también hace un énfasis Pedro de cómo Dios acredita o da legitimidad a Cristo, y lo que Pedro quería era que los judíos entendieran que el evangelio de Cristo es válido y es verdadero. Era difícil para los judíos aceptar esto, pero Pedro lo declara muy, muy enfáticamente, y por eso hace estas 2 cosas en las Escrituras. Usa a los profetas, usa a los salmos, usa las Escrituras de David también como profeta, y también usa los acontecimientos de la vida de Cristo, en especial su resurrección. Pedro entonces, para explicar esa acreditación, usa lo que los profetas hablaban de él. David lo hizo, Joel lo hizo y otros grandes profetas también lo hicieron. Y muestra a Jesús ahora como el Mesías prometido. Y también lo usa mostrando la vida de Cristo, como ya lo hemos dicho, cómo compagina perfectamente lo traído de la profecía y cómo compagina perfectamente con la vida de Cristo. Y por la respuesta que recibió Pedro de ese sermón, por supuesto que creo que lo logró. Lo que Cristo hacía, y lo habían visto claramente, lo dice muchas veces allí en esa parte que él dice, lo hemos visto. Predicho por los profetas, predicho por David y predicho por muchos otros, habían aclarado y acreditaban a Cristo. Sus milagros, lo dice en el verso 22. Su resurrección, lo dice en el verso 24 hasta el 31 y hasta el 35. Ellos, dice claramente, somos testigos y ustedes son testigos oculares, lo dice en el 32. A este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos de que esto se dio de esta manera que lo estamos diciendo. Por supuesto, también encuentra o resalta la venida del Espíritu Santo como señal. Y lo dice en el 33, ¿verdad? Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre al Espíritu prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Claramente Pedro está diciendo, tengo a Pablo en la cabeza, claramente Pedro está diciendo que todas estas cosas legitiman, acreditan a Cristo como Señor y como el Mesías prometido. Por cierto, cuando avancemos un poco más en el libro de los Hechos, cuando lleguemos al capítulo 17, vamos a tocar otra vez este tema porque es un tema muy importante. Luego presenta Pedro el tema de la muerte de Cristo. Recuerden, lo dijimos en la clase pasada, la muerte de Cristo no se puede ser vista como una derrota del líder, pero era el gran tropiezo para los judíos. ¿Cómo es posible que nuestro Mesías se deje atrapar, torturar y matar? Pero los apóstoles mostraron esta muerte de Cristo, a pesar de que era el gran tropiezo para los judíos, como la gran victoria. ¿Y cómo lo hicieron? Lo presentaron como realmente era, como el plan divino escrito desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro lo describe ahí. El relato de esa crucifixión mostró que era el plan divino de Dios. No era una equivocación o una obra humana. Aunque parezca raro, ahí lo dice claramente que bajo el consentimiento de Dios, en medio de ese dolor, en medio de la humillación que Jesús estaba sufriendo, siempre Jesús mantuvo el control, se mostró fuerte y que mantenía las cosas en su lugar.
Y lo hace de varias maneras. Por ejemplo, cuando lo vienen a atrapar allá en el monte donde estaba orando, aún los guardias que venían acercándose a él para atraparlo, tuvieron que retroceder y hasta cayeron al suelo, dice la historia bíblica. Cayeron al suelo por la misma presencia de Dios. Tuvo tiempo aún para restaurar la oreja del siervo del sacerdote, ¿verdad? Cuando Pedro le corta la oreja, tuvo ese tiempo. Y aún para exhortar a Pedro y decirle, no, este no es lo que debes hacer. Afirmó claramente que podía tener legiones de ángeles si él lo pedía, que podían rescatarlo en ese mismo momento. No estaba Jesús desesperado, no estaba Jesús derrotado, mantenía el control. A las mujeres que lloraban al lado de él cuando lo llevaban a crucifixión, las consolaba. Aún desde esa dolorosa cruz que estaba sufriendo y de ese momento tan difícil, tuvo el momento para hablarle al ladrón y aún declararlo salvo, declararlo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún pidió perdón por aquellos que lo estaban crucificando, les pidió a Dios que los perdonara. Y hasta arregló el cuidado de su mamá, entregándola al discípulo Juan. Y al final, claramente se ve a Cristo ahí en la cruz diciendo, todo se ha cumplido, todo se ha terminado, todo se ha hecho, ¿verdad? Con esas famosas palabras. Y su muerte, entonces, es el gran triunfo y forma parte de ese gran triunfo que Dios ha realizado a través de Cristo. ¿Cómo concluiré estas cosas? Dice claramente ahí lo que estamos leyendo, que Cristo ahora es declarado Rey, Cristo exaltado. Él vendrá a restaurar luego todas las cosas. Recuerden que la semana pasada, la clase pasada, dijimos de cómo se veía la profecía, a veces como picos que podían verse y no el valle del centro, ¿verdad? Lo que está hablando Cristo es que ese reinado de Él va a ser consumado, va a ser exaltado. Se restaurarán todas las cosas. Si ustedes quieren buscar en sus casas, Mateo 17:11, Hechos 3:21. Repito la cita para la hermana Gladys, que siempre me hace esa acotación. Mateo 17:11, Hechos 3:21. Otra vez les digo gracias por sus aclaraciones cuando me piden alguna cosa. Los hermanos que me ven allá en Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, también lo hacen de vez en cuando. Me llama la atención sobre ciertas cosas. Y ahora vemos que ese reinado exaltado de Cristo, donde Él viene a cumplir toda la obra, a completar su obra, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Aunque hay en dos tiempos en esta profecía. Y por cierto, fue el gran choque con el Imperio Romano, porque ahora los romanos decían, César es el Señor. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey. Y esta convicción, sobre todo a los primeros cristianos, los llevó a una tremenda y terrible persecución. Pero esta seguridad les ayudó a ellas a soportarlo. Si ustedes pueden, bueno, yo lo puedo buscar para ustedes. Si ustedes ven en Hechos 4, 24 al 28, vemos la respuesta que ellos dan a esa persecución. Hechos 4, 28 en adelante, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Hechos 4, 24. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. La oración decía, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestros padres, David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Los primeros cristianos, esa primera iglesia, entendía que nada estaba fuera de la soberanía del plan perfecto, agradable de Dios. Y aunque sufrieran esta persecución tan dura, sabían que Dios estaba en control. Hermano, y eso los llenó de fuerza para soportar, repito, las mayores persecuciones. Nosotros creemos que sufrimos en este momento. No tenemos idea si estudiamos la historia del cristianismo, de cómo la primera iglesia fue perseguida y fue acosada y llevada a una situación difícil, ¿verdad? Ahora, Pedro les hace a ellos también un llamado personal.
un llamado personal y los llamó a una convicción de su pecado. De ese pecado personal, ya no el pecado de grupo ni colectivo, ¿verdad? Recordó su implicación en la muerte de Cristo. Mira lo que le dice en el verso 23. Lo señala. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Consentimiento de Dios, plan de Dios, pero ustedes son culpables. Recuerden que eso lo dijimos la clase pasada sobre el tema de esa paradoja, ¿verdad? Que parece contradictoria. Dios lo planificó, pero responsabiliza a los hombres malvados que lo hacen. Así es el pecado. Y también lo llevan ahí hasta el 26, si lo leen más adelante, y lo pueden ustedes leer tranquilamente. Pero él dice, la respuesta que esperen ustedes, ¿qué debemos hacer ahora? Le pregunta a la gente en el 37, ¿qué debemos hacer ahora? Y la respuesta de Pedro fue muy clara. Le hace una súplica y una advertencia muy clara en todos esos versos 38, 39, 40. Los leo para ustedes. Hermano, dice, hermanos, cuando le dicen, ¿qué debemos hacer? En el 37, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pedro ahí los declara completamente todo lo que tienen que hacer. No escondió su pecado. Por cierto, es un buen ejemplo a seguir en este tiempo. La gente debe conocer su pecado y debe arrepentirse de ello. Por eso ahora vemos la cara de este nuevo Pedro, ¿verdad? Recuerden que Pedro hace poco, antes de estas cosas, días antes, pues lo leemos allá en Marcos 14, 27 en adelante. ¿Qué había sucedido? Que Pedro era distinto en su carácter al que Pedro vemos hoy. El resultado de aquello que pasó cuando Cristo declaró que debía ir él a ser crucificado, a ser matado, sacrificado, Pedro se paró y claramente dijo, no permitiré con mi vida que esto suceda, ¿verdad? Poco tiempo después, ese Pedro envalentonado y creído, juró en contra de Cristo, maldijo el nombre de Cristo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Ese mismo Pedro. Y Cristo se lo había dicho lo que iba a pasar. Pero recuerda una cosa. Jesús se lo había advertido y le dijo que volvería a restaurarlo. Y así lo hizo. Jesús lo restauró. Pedro, con esa convicción, con esa carga encima, se retiró a la oración. Allá en Jerusalén recibió al Espíritu Santo. Y ahora vemos a un Pedro distinto. Ahora, después de haber pasado ese tiempo donde Cristo los restaura, aún delante de sus compañeros discípulos, los restaura, lo llena con su Espíritu Santo, ahora vemos a un Pedro indetenible, un Pedro imparable, un Pedro audaz. Y Dios lo usó con gran poder para iniciar ese periodo que conocemos como el plan de Dios del establecimiento de la iglesia. Y así sí ha sido visto a través de la historia. Pedro como la gran columna que inicialmente comienza a llevar la iglesia adelante sobre esos hombros, que hasta hace poco había sido un cobarde, un insolente, un jurador, pero ahora lo hace completamente distinto porque ahora tiene el poder, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y así lo narra la historia. Pero para nosotros también, hermanos, tiene mucho interés cómo Pedro comienza ya lo dijimos la clase pasada, este sermón muy conocido. Y dijimos que comenzaba con una pregunta hecha por los propios hombres. Todos los evangelistas del Nuevo Testamento inician su contacto con la gente a través de las preguntas que la gente se hacía. Hoy muchos de nosotros iniciamos el evangelismo distinto. Le hacemos la pregunta a la gente. Y la gente a veces nos muestra mucho interés por las que son preguntas nuestras, no son preguntas de ellos. En cambio, Pedro inició con la pregunta, ¿están borrachos? Un momento, esta gente no está borracha. Por ahí le llamó la atención. Quizás por eso no nos escuchan a nosotros. No les interesa las preguntas que le estamos haciendo. Debemos tener cuidado, hermano. Y nos llama la atención a investigar nuestra cultura, a investigar nuestra gente y saber cuáles son las cosas que le están doliendo al hombre y a la mujer del siglo XXI, a nuestros jóvenes, de qué están ellos preocupados, cuáles son las preguntas que tienen acerca de Dios. Esto va a demandar tiempo.
Esto va a demandar trabajo, pero así debe ser el trabajo del Señor. Conocer sus preguntas. Debemos estudiar la cultura. Debemos saber lo que la gente está sufriendo, los problemas de la gente, y reflexionar sobre ello. Y ahora sí, traerles a alinearse a lo que Dios quiere con ellos, pero desde sus intereses, para que puedan ellos venir y escuchar ese mensaje que queremos predicarles. ¿Y por qué a veces no logramos llegar a la gente? Porque sencillamente no estamos haciendo las preguntas que ellos se hacen. Y debemos hacerlo, debemos buscar eso para responder a las preguntas, la necesidad de las personas. Ahora vemos cómo Pedro utilizó la vida de Cristo para esa evangelización. Ahora tengamos cuidado, alguna gente dice, la vida de Cristo lo logró, o el ejemplo de Cristo, ¿debo yo seguir el ejemplo de Cristo para lograrlo también? Tengamos cuidado, no podemos confundir nuestra salvación por la gracia con nuestra salvación por las obras. No es mi esfuerzo al seguir el ejemplo o tratar de imitar a Cristo que me logra la salvación. Cristo no es un ejemplo. Su muerte pagó o expió, que es la palabra que se usa en teología, expió o pagó nuestros pecados. Pagó el rescate, su muerte pagó el rescate. Yo no puedo morir para pagar ni siquiera mi propio rescate. Porque yo soy un pecador también. Por eso me acojo a ese sacrificio de Cristo que Él hizo por mí, que pagó por mí el precio y ahora Él me da esa vida. Por cierto, la película Jesús, que por muchos años se ha usado en todo el mundo, es un buen ejemplo de cómo usar la vida de Cristo como un ejemplo evangelizador. Y es importantísimo y verlos la cantidad de ejemplos que esta película Jesús, un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo en todo el mundo, por cierto, ha sido usada por muchos años para alcanzar a muchas personas. Y lo que hace es presentar la vida de Jesús según el Evangelio de Lucas, narrado perfectamente de principio a fin. Si ustedes no la tienen o no la han visto, les aconsejo que la busquen. Debe estar en muchas de las redes sociales, la película Jesús. Hermosísima película. La salvación requirió un sacrificio cruento. Y a algunos no les gusta esto, sí es verdad, pero es lo que requirió. Sin derramamiento de sangre, había dicho Dios, no puede haber perdón de pecado. Y la sangre derramada fue la del Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo, la sangre de Cristo mismo. Y esa acreditación de Cristo Jesús en nuestro tiempo es muy importante también. Usamos o debemos usar la resurrección como la mayor prueba de lo que Cristo logró. Yo les voy a poner, como siempre digo, no me gusta poner tareas, pero les voy a dar un pasaje. Se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 17. Yo les pido que lo lean. Repito, 1 Corintios 15, 1 al 17. Y cuando lo lean, por favor, traten de ubicar en esa lectura cómo Pablo usó el tema de la resurrección para validar el evangelio que estaba predicando. Háganlo como una tarea, ustedes solitos ahí en su casa. No tienen que escribirme nada si no quieren. Si quieren, escríbenme y explíquenme qué fue lo que contaron. 1 Corintios, ya lo dije, 1 Corintios capítulo 15, 1 al 17. Léalo con calma y escriban ahí en un papelito, aunque sea una servilleta, no importa, cómo usó Pablo el tema de la resurrección para validar el evangelio que estaba predicando. Y ahora Pablo también, por supuesto, hágalo como tareita, no se preocupe por eso. Pablo también usó esa muerte de Cristo como la gran victoria. Ya lo dije, para los judíos del primer siglo era muy duro aceptar eso. Y aún lo es para muchos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la idea de un líder atrapado, maltratado, crucificado y muerto no es muy bueno para la cultura de hoy, ¿verdad? No es muy atractivo, podríamos decir. Por eso los discípulos presentaron esta muerte y crucifixión de Cristo como un plan de Dios y lo presentaron como la gran victoria de Dios. Jesús asumió esa muerte cruel, Jesús la aceptó como un compromiso con nosotros. Y debemos proclamar nosotros esta gran verdad de que el amor de Cristo por nosotros sobrepasa aún nuestro propio entender. ¿Cómo que el justo va a morir por los injustos? Dice la palabra. Nunca podía pasar tal cosa, pero esto es lo que pasó. El justo de Dios muriendo por los pecados de los injustos. Por eso la cruz de Cristo consiguió para nosotros esa gran victoria de la salvación. Jesús no fracasó, pues con su muerte, con su resurrección, fundó la iglesia
Y por eso la cruz de Cristo hoy es nuestro símbolo. No una cruz, por cierto, con Cristo crucificado. Ya Cristo no está en la cruz crucificado, para Él sea la gloria. Ahora la cruz vacía. Y a veces en nuestra iglesia existe una gran cruz allá en la parte de la plataforma. Y alguna gente dice, ¿por qué ustedes tienen la cruz ahí? Porque es el gran símbolo de la salvación. Es el gran símbolo de la victoria de Cristo. Cristo no está en la cruz crucificado. Cristo no está en la tumba enterrado. Cristo vive, resucitó y todos lo vieron. Lo pueden leer ustedes ahí en Colosenses capítulo 2. Si quieren ver cómo los apóstoles usaron el tema de la cruz también, pueden leerlo en Colosenses 2, 13 al 15. Cómo fue usado. Y yo podría leerlos para ustedes también el día de hoy, pero el tiempo va caminando rápidamente. Por eso tenemos la cruz en nuestra iglesia puesta, porque la cruz es el gran triunfo de Cristo para la humanidad. La cruz ya no representa el castigo, representa la victoria. La tumba vacía no representa a un Cristo muerto. La tumba vacía representa a un Cristo crucificado, glorioso, victorioso sobre la muerte, sobre principados, sobre potestades, derrotando todo, poniéndolo a sus pies y ofreciéndolo a nosotros la victoria en la salvación. Y ahora proclama el reino de Cristo hoy. Por eso Cristo, los apóstoles lo proclamaron a Cristo con ese valor. Ahí en Hechos 4, 25 al 28 lo pueden encontrar. Lucas 12, 4 al 5 lo pueden encontrar. Los discípulos debieron ahora proclamar que ahora Cristo es el rey y tiene un reino, y lo predicaron con ese valor. No es solamente que Cristo es el Señor, es el Rey, controla, dirige todas las cosas. Y un día vendrá, como ya dije hace un rato, a terminar su gran obra, poniendo todo a sus enemigos bajo sus pies. Y una adoración perfecta. Por eso Por eso Pedro hace ese llamamiento personal, no lo evitó. El Evangelio demanda y exige una respuesta personal. Lo señaló y les dijo, arrepiéntanse. Hermanos, hoy en día quizás no se quiere hablar del pecado, y es un gran error. El pecado es una realidad. Y la gente dice, pero si hablamos del pecado, la gente no nos escucha. Cuidado. Juan Wesley tiene una frase que la voy a parafrasear. El famoso predicador Juan Wesley, él decía, cuando la gente ve la convicción del pecado, tendrá deseo de oír las buenas nuevas. Interesante, ¿verdad? Cuando la gente entienda su convicción de pecado, lo profundo de su pecado, lo grave de su pecado, que el pecado nos lleva a una ausencia, a una lejanía de Dios eterna y sin remedio, querrá oír entonces ahora esas buenas nuevas de salvación que Cristo promete para ellos. Por eso debemos quizás hacer un énfasis especial en el tema del pecado. A veces la gente dice, no, pero yo no soy pecador, soy buena gente. Cuidado, hermanos, la Biblia dice que no hay justo ni uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Y que aún nuestras mejores obras como humanos son trapos sucios de inmundicia, trapos de leproso. Esa es la palabra que usa, ¿verdad? Delante de Dios. La gente debe saber que son culpables de pecado y así desearán oír las buenas nuevas de salvación. En este paso diría yo que el Evangelio debe ser muy optimista, porque el Evangelio es la gracia de Dios manifestada. El Evangelio no es lo que yo logro hacer para alcanzar. El Evangelio es la respuesta de cómo Dios me alcanza a mí. Pero también en otro lado podemos ser pesimistas, porque la naturaleza del hombre es rebelde contra Dios. Repito esto, la naturaleza del hombre es rebelde contra Dios, y únicamente cuando es tocada, señalada, marcada, cambiada por la obra del Espíritu Santo, es que puede ver la gloria de Dios, la respuesta de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Y hay que advertir a la gente de la seriedad del pecado, pero hay que hablarles también de lo grande, de la gracia de Dios para con nosotros. Que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Por eso decimos que el Evangelio demanda y exige una respuesta personal, porque al oír estas cosas de la salvación, del perdón, de la gracia de Dios, no podemos quedar indiferentes. O lo aceptamos o lo negamos, pero no podemos quedar indiferentes. Y esa es la oferta de Dios al mundo.
dándole, como dice la palabra, no contando al mundo sus pecados, no tomando en cuenta sus pecados, sino que abriéndole las puertas, diciendo, vengan a mí. Y el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia, alcanzando a aquellos que deben ser salvos. Por eso llama a nosotros como siervos a ser los discípulos transformados y transformadores. Así como Pedro pasó de un estado tan deplorable de negar, maldecir, insultar, negando a Jesús, pasar ahora, después de reconocer su pecado, arrepentirse, ser lleno del Espíritu Santo, a un discípulo imparable. Yo diría que a nosotros nos toca hoy ahora ese papel. Ya Pedro no está con nosotros, nos dejó un buen ejemplo, pero no está con nosotros. Nos toca ahora a nosotros el papel de ir y predicar el Evangelio con ese denuedo, con esa fuerza. Y cuando hablo de ir, no estoy hablando quizás de alejarnos a campos misioneros. El que Dios lo llama a hacerlo, le animo a hacerlo. Tenemos grandes amigos misioneros en muchas partes del mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal mi vecino? ¿Qué tal mi casa? ¿Qué tal la gente en mi trabajo? Ahí, donde Dios me ha plantado a trabajar diariamente, a compartir con mi casa, a compartir con mis vecinos, ahí es donde Dios quiere que seamos luz, que seamos sal. Y nos anima a hacerlo. Y yo les animo, hermanos, a través de este pasaje que hemos estudiado hasta el día de hoy, a buscar ese poder de Dios. Recibiréis el poder de Dios cuando reciban al Espíritu Santo y me serán mis testigos, dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu. Todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Y tenemos entonces la capacidad de ser testigos hasta lo último de la tierra. Que estas palabras, hermanos, les animen a una reflexión personal y también les animen a compartir con la gente que está viendo a su alrededor lo que está pasando, que están preocupados, que están haciendo preguntas, usando esas preguntas para predicar el Evangelio de Dios. Dios les bendiga ricamente. Gracias por su tiempo. Gracias por poner atención a esta clase. Dios les bendiga ricamente. Que para Él sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias.